¿Gusta que le trate con su carácter México? No. Salvador, no. Cuba, Colombia, amén. A veces es algo un poco difícil, porque cuando llega Dios y trabaja sobre nuestro carácter, Dios va a cambiar muchas cosas de nuestras vidas, amén. Entonces, había un profeta que se llamaba Eliseo, y un día él oró que no cayera ni agua ni nada, y entonces también los profetas tienen hambre, ¿sí o no? Aunque sean profetas, evangelistas, pastores, todo, cuando hay hambre, todos tenemos hambre. Hemos visto que a veces venimos al ayuno y todos estamos que a las 6, ya a las 6, ya. Y entonces, estos profetas tuvieron hambre. Entonces mandaron a decir, vamos a hacer una sopa, porque cuando no hay nada que comer, ¿qué se hace? Sopa, lo más fácil. Se echa agua. En mi país pasó algo muy difícil en un lugar bien pobre. Se llamaba sopa de piedra. Le echaban agua, una piedra, sal y cartón la gente, cuando no tenía de comer. Era algo difícil. Pero entonces ellos dijeron, vamos a hacer algo de comer, y los profetas parece ser que mandaron a un estudiante de los profetas, pues estaban reunidos los que estudiaban para profetas, y mandaron al profeta que apenas estaba aprendiendo. El profeta que apenas estaba aprendiendo se fue y agarró unas plantas y las colocó en la olla. Pastor, pero eso tiene que ver con el carácter, si usted está hablando de cocina. ¿Qué tiene que ver eso, pastor, con mi carácter? ¿Acaso hacer unos taquitos cambia mi carácter? A muchos sí. Cuando vamos a los retiros, cuando vamos allá y les sirven el taco con sal o algo, hay más de uno que dice, no, estos tacos con sal, en vez de decir, hermano, aunque están con sal, pero gloria a Dios, somos la sal del mundo. Amén. Pero entonces, vamos a ver, vamos a irnos para que ustedes vayan entendiendo, porque van a decir, pastor, ¿qué tiene que ver? Que este profeta se fue, no oró, y se puso a recolectar lo que podía. Vamos a ir a Segunda de Reyes 4, del 38 al 44. Es un poquito largo y vamos a leer la Biblia. Porque dice el Señor, por falta de conocimiento perece ¿qué? Mi pueblo. ¿Qué es conocimiento? Que yo leo la palabra y la hago parte de mi vida. Si no, vamos a comenzar algo nuevo en la iglesia que se llama haz la Biblia parte de tu vida. Pues usted la deja ahí en el Salmo 91 y dice, mi casa está cubierta. ¿Por qué? Porque está en el Salmo 91. No va a pasar. Su casa está cubierta porque usted se aprende el Salmo y se lo clama a Dios. Y entonces, ¿Dios qué hace? Mete eso. Si no, ¿esto qué es? Un papel. Dios hace que no se incendie a veces. Hay casas que se han incendiado y queda la Biblia, ¿por qué? Para mostrar respeto. Pero este es un papel. Si usted lo lee y no lo pone en práctica, se vuelve un ¿qué? Un libro histórico. Si usted lo lee y le pide revelación, ¿a quién? Al Espíritu Santo, se vuelve parte de usted. Y ahí es donde comienza el cambio. Yo he tenido personas que he amado mucho, y han tenido 35, 37 años en el Evangelio. Teníamos una hermana que era así, 35, 37 años en el Evangelio, y no se sujetaba a nadie. Yo la veía de una iglesia en otra iglesia, ya llevaba como 50 iglesias. Había hecho 25, 27 cursos, yo no sé cuánto. ¿De qué sirve la palabra entonces? Y para diezmar nunca diezmaba. Y 37 años, diferente es alguien nuevo. Pero ya 37 años que no le entre la palabra. Quiere decir que la palabra se volvió ¿qué? Un libro histórico. Diga, un libro histórico. Mas no un libro de ¿qué? De revelación. La palabra, cuando la tomamos y la llevamos a nuestra vida, se vuelve ese pan diario. Amén. Vamos a leer entonces. ¿A cuántas mujeres les gusta hacerse un caldito? ¿Cómo le dicen en México? ¿Cómo le diría? Un pozole. ¿Sí, no?
Un pozole. En Colombia le decimos sancocho. En El Salvador, ¿cómo le dicen? ¿No hacen sopas? ¿Qué es lo mejor? Las personas. Las personas es lo mejor, las vidas. No es como, por ejemplo, ser pastor no es como que usted coge y dice, bueno, me quedó mal pintada esta pared, mañana la voy a volver a pintar. Un ser humano se puede suicidar en un día, se puede perder en un día. Es algo difícil porque es una alma. Amén. Vamos a irnos aquí entonces, vamos a hablar de comida. ¿Lo tienen? ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Escúchalo, Señor. Apacienta mis ovejas, dijo el Señor. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, aquí lo manda el criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como para una parra de montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Miren lo que es mandar a alguien que no sabe de cocinar. Es Segunda de Reyes 4, del 38 al 44. ¿Cuándo es mandar a alguien que no sabe de la cocina? Como cuando al principio me mandaba a mi esposa a traer las cosas. Y me decía, traiga perejil, y yo traía cilantro. Eso le pasó a este hombre. Entonces vamos a ver. Dice, y volvió y las cortó en la olla del potaje, y no sabía lo que era. Después sirvió para que comiesen los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, le gritaron a Eliseo, hay muerte en esta olla. Dígale, hay muerte en esta olla. Pastor, ¿y eso qué es? ¿Pero qué tiene que ver con el carácter? Todo eso. Hay muerte en esa olla. Recuerde esta palabra, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina. Dígale al que está al lado suyo, harina. Traed harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Wow, ya están aprendiendo que la harina tiene poder. Amén, ¿no? Sí, pastor, hacemos taquitos, hacemos. Vino entonces un hombre de Baaliza, el cual trajo el varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré delante de 100 hombres? Diga 100 hombres. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Ven qué buena palabra esta. Pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con el carácter? ¿Qué tiene que ver la cocina con el carácter? Eso, para que vean, es muy importante ahora. Ahora hay personas que comen más en la calle que comen en su casa. ¿Pero qué tiene que ver eso? Llegó pastor y tiró harina. Qué fácil eso. ¿Sí o no? Agarrar un poco de harina y tirarla. ¿Qué tiene de misterio eso, pastor? Esto tiene de misterio. La harina debe ser molida. Un grano tiene que ser ¿qué? Molido. Él ya agarró lo que estaba molido, pero alguien tuvo que trabajar en esta harina. No es que cogieron y tiraron la harina. Él fue al campo y había un resto de harina, una montaña de harina, y dijo, cojamos y llevémoslo, ¿verdad? ¿Quién sabe de eso? El grano de maíz tiene que ser ¿qué? Molido. Dios quiere molerte. Ay, pastor, ahora sí se comenzó a meter mal. Dios quiere molerte porque para que esa olla
no pudiera matar, tuvieron que echar algo que había antes muerto. Ese grano tuvo que morir. Y de ese grano muerto, ¿qué sacaron? Harina. Pero pastor, ¿de qué nos está hablando? ¿De la harina? ¿Del trigo? ¿De qué nos está hablando? Vamos a irnos más acá. Vamos a irnos a Juan 12. Entonces ya vamos viendo que esa harina tenía algo. ¿Por qué Dios pondría ese pasaje? Juan 12. Vamos a irnos ahí. Juan 12, del 23 al 26. Dice, ¿lo tienen? Juan 12, del 23 al 26. ¿Lo tienen? Si es para Cristo, se lo daré así. Amén. Si es para mí, délo así tranquilo nomás, pero para Cristo más duro. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora, o sea, había llegado la hora, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo, ahí entramos. Jesús estaba hablando de la harina también, pero él no se fue a la harina, se fue ¿dónde? Al grano de trigo. No cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea que el Señor se metió en esa comelona, el Señor Jesús. El que ama su vida, la perderá. Santo Dios, habla Padre, dígale que está al lado suyo. Para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué está hablando él? Ahora si vamos, miramos que era el producto terminado que tiró Eliseo. Pero Jesús está diciendo, yo soy el trigo. Es lo que está diciendo él. Mucha gente dice, pastor, él es el pan. Y ya. Pero no entiende que para hacer pan necesita ser trigo. Y para hacer harina necesita ser molido. Y para llegar a ser esa harina hay que vivir un proceso. ¿Pero qué no nos hace llegar a ese proceso? Yo creo que me van a bajar de aquí. ¿La falta de qué? Carácter. Pastor, pero yo en mi casa soy el que mando. Yo le digo, todos a comer. Y todos bajan, pastor. Si no, yo les pego una levantada, un grito. ¿Será eso carácter? No. Carácter es poner todos los 9, todo lo que nos dijo Dios, todos los 9 frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es carácter. Jesús tuvo carácter. Cuando lo iban a crucificar, ¿qué dijo? Voy a la cruz. ¿Qué dijo Judas? Lo traicioné. ¿Qué dijo Pedro? Ni lo conozco. ¿Quién tuvo más carácter? ¿Pedro, Jesús o Judas? Por eso hay que mirar que el carácter de Jesús era inamovible a sus principios. Él nunca se movió de los principios de Dios. Y dijo, por eso cuando iba a ir a la cruz dijo, yo soy el pan de vida. O sea, yo soy ese trigo molido, el cual va a ser pan para salvarnos. Y ahora Dios nos está diciendo, ¿me quieren seguir? ¿Quieren seguir? Ustedes me quieren seguir. Amén. Va a tener que ser molida. Va a tener que dejar lo más duro que tiene un ser humano. ¿Qué es lo más fuerte que tiene un ser humano? El orgullo. Hay 2 cosas que Dios nos da a nosotros, que es poder elegir y nuestro carácter. 2 cosas que Dios nos deja a nosotros.
Este cuerpo es nuestro, es prestadito. Agarre a su esposa al lado y a su esposo. Prestadito, dígale. ¿Sus hijos qué son? Prestaditos. ¿Su papá qué es? Pero hay una cosa que no es prestado, que es que nuestro libre albedrío y nuestro carácter. Y eso cuesta. Y eso duele. ¿Sabe por qué Adán y Eva no tuvieron carácter? Cuando Dios los llama y le dice, ¿dónde está Adán? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Pero ¿qué hace? Lo llama. ¿Y Adán qué dice? Se esconde. Y cuando sale de allá dice, esa mujer que tú me diste. Y le dice a la mujer, ¿y tú qué hiciste? Y la mujer ¿qué dice? Esa culebra. ¿Por qué Dios no tuvo misericordia de ellos? Por falta de carácter. Porque ellos no fueron capaces de reconocer, Señor, Adán, me equivoqué. ¿Qué hizo él? ¿Le echó la culpa a quién? Por eso los procesos en nuestra vida, ¿qué pasa? No se cumplen por falta de ¿qué? De carácter. Dios quiere que tengamos procesos o ministerios. Procesos. Los procesos nos llevan ¿a qué? A los ministerios. Pero ¿qué es lo que no queremos nosotros? Ser molidos. Porque si usted le dijera, lo van a insultar, lo van a golpear, hermana, venga acá. La van a insultar, le van a decir que lo que usted dice no es de Dios. Venga acá, hermana. Le van a decir que usted no es de Dios. Va a aguantar todo eso. Va a tener que tener carácter. ¿El carácter qué hace? El carácter en Cristo Jesús nos hace ¿qué? Crucificar y molernos para hacer ¿qué? Esa harina. Dios no quiere personas que no hayan entregado su carácter. No va a haber procesos ni ministerios sin que entreguemos ¿qué? Gracias, hermano. Si las hermanas no rinden su carácter o yo no rindo mi carácter a Cristo, ¿qué va a pasar? No va a haber. Jesús que tuvo que entregar, por eso dijo, si el trigo, o sea, ahora me tocó, hasta este momento antes de la cruz era ¿qué? Trigo. Ahora voy a hacer harina después de la cruz. Por eso él tuvo que ser, por eso esa olla, dijeron los profetas, está lleno de muerte. Pero cuando le echaron la harina, ¿qué pasó? Vivieron. Cuando Jesús muere en la cruz, dicen era muerte. Y cuando resucita, dicen ¿qué? Es para vida. Pero el carácter se va a formar de la forma más difícil que tú pienses. Perdónenme que les diga eso. A veces nosotros pensamos que en el evangelio es de la mejor forma. Yo vengo a la iglesia, todos me aman, y no funciona así. Va a haber personas que no te van a querer. Van a personas que te van a hablar mal. Van a haber personas que van a hablar atrás tuyo. ¿Y el carácter qué es? Amarlas. Pero eso es lo difícil. Pues tú comienzas a decir, pero no me está dando un abrazo. Y no está diciendo. Comienza a trabajar ¿qué? El enemigo ¿en qué? En nuestro carácter. ¿Cómo yo sé que alguien tiene carácter? Porque el cobre, dice que en mi país cuando se pela, sale el cobre. Cuando usted está en la peor situación de su vida, va a salir lo que usted es. Pedro, ¿qué pasó? Le dijeron, tú pareces a Jesús, pero él no pudo ser harina. Él no quiso ser harina en ese momento. Por eso él llegó y dijo, y comenzó a insultar y a hablar malas palabras. ¿Por qué? Porque vivió 3 años con Jesús. 24 horas, 7 horas. Pero en su corazón había malas palabras. O sea, vio resucitar a Lázaro, que vimos el otro día. Vio que él era el Dios Todopoderoso. Vio que la cara alumbraba, pero en su corazón no había entregado su carácter.
Por eso falló su carácter al final. Pues usted puede poner canciones de Dios, puede leer la palabra, puede ver videos de Dios, puede ser pastor como yo y no de tener entregado el carácter. Porque no es de posiciones, es de corazón. Por eso él, cuando llegó, miró que no estaba ahí. Y cuando se lo encuentra a él, ¿qué hizo? Lo restauró. Los pastores también hemos cometido errores. También hemos dañado a las ovejas. También las hemos juzgado y no las hemos ayudado. Pero antes, cuando yo era oveja, pensaba que todos los pastores eran malos y que yo era bueno y que me salían alas. Pero cuando llegué a ser pastor, entendí. ¿Cómo entendió usted, pastor? Cuando llegué a ser padre, entendí a mi papá. Dije, así yo era, como estos los niños. Cuando tenemos un niño y cuando nace, nosotros ahí valoramos a nuestros papás. Ahí viene un verdadero valoramiento de lo que es. ¿Por qué? Porque nos van a sacar, ¿qué? La harina a los hijos. Los hijos Dios los utiliza para pulirte así. Usted los ve de bebito y qué bonitos así. Pero hay niños que de 3 meses manipulan a sus padres. Pastor, ¿y por qué lo sabe? Porque a mí era mi primer hijo, lloró, le dio un poco de fiebre y todos al hospital, mi papá, mi mamá, todos así, como 7 en el hospital. Y llegó allá, se quedó dormido y dice el doctor, ¿para qué lo traen? Y le damos todo. Y ahora un niño tiene 6 mesecitos y le dan un celular así. Usted se lo quita y Pero eso te va a moler para sacar ¿qué? Lo mejor. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Toma a tu esposo y sígueme. Toma a tu esposa y sígueme. Toma a tus hijos y ¿qué? Sígueme. Porque todos necesitamos ¿qué ser? ¿Qué? Y si no somos harina, ¿qué somos? Trigo. Pregúntese usted, ¿yo soy trigo o soy harina? ¿Cómo se sabe que es trigo o cómo se sabe que es harina? El trigo no puede dar fruto hasta que muere. Cuando yo muero a mí mismo, comienza esto. Si no, no. ¿Cómo lo sabe usted, pastor? Porque yo a veces lo pienso. Cuando voy a tener que disciplinar a alguien en la iglesia, lo pienso. Digo, no lo voy a disciplinar porque sé que no va a aguantar. Y tengo que esperar el proceso. Y el proceso, y el proceso. Porque si todavía no está hecho harina, ¿qué va a pasar? Se va a poner duro. ¿El trigo qué hace? Hasta que hay que esperar que Jesús lo muela. Amén. Vamos a irnos a este versículo. Juan 6, 32, 35. Hoy está muy bueno esto. Vamos a devolvernos, Juan. Tenemos que mirar si tenemos amor, paciencia, mansedumbre, templanza. Si usted lo corrigen y se va de la iglesia, usted no tiene templanza. Si el hermano le hizo mala cara y usted se fue, usted no tiene templanza. Los procesos, dígale al que está al lado suyo, son largos. Pastor, pero a mí me gusta saltarme los procesos. A mí también me gustaba. Hasta que llegué al cristianismo. Y ahí entendí. Jacob, 20 años para liberar a la esposa. Moisés, 40. Pablo, que era Pablo, que sabía las escrituras, que todo, 7 años con los apóstoles. Le tocó morir a él mismo, porque él sabía más que ellos la Torá, sabía más todo. ¿Y qué le tocó? Calladito, y le pusieron al que menos sabía. Y ese lo bautizó. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque tenía que matar su orgullo. Los procesos
Tú vas en los procesos, pero ¿qué ha aprendido? Tú paras en un proceso. Venga, hermano Fred. Supongamos que Él es el Señor Jesús. Imagínenselo con barba. Es un ejemplo nomás. Entonces uno va en el proceso y va caminando con Dios y va en el proceso usted caminando. Y llega usted y dice, ya no quiero seguir el proceso. Y usted se va. Quédese ahí. Jesús se va a quedar en el lugar que usted se quedó. Usted se puede ir para allá, se puede ir para Argentina, se puede ir para Ecuador, puede viajar, puede cambiar de trabajo, puede cambiar de lo que quiera. Jesús, ¿dónde se va a quedar? Eso aprendí yo. Si usted no pasa una prueba, la voy a volver a repetir. En esta iglesia, en otra, en lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios necesita molerlo. ¿Por qué necesita molerlo? Porque si no usted se tira el evangelio. Dígale al que está al lado suyo, se tira el evangelio. ¿Por qué se va a tirar el evangelio? Porque usted no, gracias hermano, porque usted no va a entender el evangelio. El evangelio significa sacrificio. Pablo, ¿dónde lo colgaron? En un muro. Muchos de nosotros nos falta que nos bajen en un muro así. Pablo fue apedreado, a muchos de nosotros nos falta que nos apedreen. Por eso cuando lo bajaban del muro dijo, Señor Padre, y cuando le dieron la paliza, ¿qué dijo? Alabado sea el Señor. Y ahí va, muriendo aquí. Y eso también nos corresponde a los pastores. ¿Iba muriendo a quién? A él mismo. Pero a veces como el evangelio nos toca bien fácil. Pero no sabemos que el evangelio cuesta. ¿Qué costó? La sangre de Jesús. Amén. Vamos a irnos acá. Llevamos Juan 6. ¿Lo tienen? Juan 6, 32, 35. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Por qué no creían ellos? Porque no sabían el proceso de Jesús. No sabían que tenía que ser molido. Él dijo, soy el pan, pero antes de ser el pan, ¿qué fue? Ese grano de trigo. ¿Qué fue qué? Molido. Dios lo hizo moler para enseñarnos que el proceso a veces cuesta. Dígale que está, agarre al que está al lado y pellizquelo. Pellizquela, hermana, usted. El proceso te va a doler. Nadie dice que el proceso no le va a doler. Porque cuando te duele el proceso, es que estás cambiando. Como cuando estás creciendo, le duelen los pies a uno. Y cuando está envejeciendo, también le duelen los pies a uno. Ahí sí te duele más. Porque es parte de ¿qué? Del proceso. Todos los hombres de la Biblia necesitaron ¿qué? Y mujeres de la Biblia, un proceso. María necesitó un proceso y aceptar que iban a matar a su hijo. Todos. La otra María, la hermana de Moisés, se levantó contra Moisés y le dio lepra. Tuvo que tener un proceso. Y luego, no solamente eso, la mandaron 7 días fuera del campamento para que entendiera. Pero costó un ¿qué? Un proceso. Todo siempre tiene un proceso. ¿Por qué, pastor, tiene que tener todo un proceso? Yo le dije, pero Señor, ¿por qué no podemos coger un trigo y meterle al Espíritu Santo y ya? ¿Sí o no? ¿Qué haría una semilla de trigo con un poquito de aceite? ¿Sería que se vuelve pan? No. Vamos a ver por qué. Vámonos a Números 29:14. Está al principio de la Biblia. Váyase a Números 29:14.
Números 29, 14. Quien lo tenga por ahí, diga amén. Están pilosos estos muchachos. Y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite. Ahí está la respuesta. Dios no va a meter al Espíritu Santo si no estás hecho harina. Para que entiendan. Si tú no estás molido, tú puedes decir, yo tengo al Espíritu Santo. Sí lo tienes, pero no está haciendo el efecto que debe hacer en tu vida. Que tú seas un pan que alimenta a otros. Ahorita lo vamos a ver. Ahí no está diciendo, agarra el trigo y échele aceite. ¿Sí está diciendo eso? Está diciendo, ese harina, ahora mézclela con aceite. O sea, ahora que usted ya está molido, lo vamos a mezclar con el aceite. Dios no lo va a tocar a usted si no está molido completamente. Pastor, pero si estoy medio molido, una patica. No. Es todo o nada. Así es con Jesús. Por eso dice, el que pierde su vida, tiene que dejar muchas cosas. Si alguno de ustedes Dios le dice, lo voy a mandar al Salvador a aguantar hambre, ahí irían muchos. Muchos, ¿no? ¿Sí me entiende? Tiene que estar molido. ¿Qué tiene que estar molido también? Su carácter. Porque si usted tiene un mal genio, ¿qué va a pasar? ¿Daña qué? El evangelio. Si usted es controlador o controladora, ay, perdón, ya me van a echar piedra por acá las mujeres, me hago por este ladito mejor. Si usted es controlador o controladora, ¿qué pasa? Va a dañar el evangelio. Dios no le va a dar un ministerio a alguien que no se haya molido completamente. Para que él sea un ¿qué? Un pan para dar a los demás. Por eso lo vamos a ver ahí donde estábamos. Vamos a irnos donde estábamos. Entonces, ¿qué necesita Dios para que el Espíritu Santo entre en su vida? Que usted esté molido. Por eso usted no ve todo el Espíritu Santo en su vida. Usted lo puede sentir. Como llega un niño y mete ¿no ha mirado que meten un tenedor un niño a un toma? Y ¿no ha mirado? Que por eso le ponen cositos plásticos a los que van a tener niños, pongan cositos plásticos. Entonces llega el niño y pone el ¡pah! Y lo suelta el niño, aprende. Pero no quiere decir que él estaba completamente en esa corriente. Quiere decir que de vez en cuando mete el trinche. ¡Pah! Y hay niños que les gusta. Ya está. Yo no sé por qué les gusta. Meten más. Pero no quiere decir que fluyan en eso. Como yo me puedo meter al lago y me salgo y digo, me metí al lago. El Espíritu Santo está conmigo. Pero no significa eso. Significa que en medio me refundí y salí. ¿Cuándo yo me refundo completamente? Cuando voy muriendo a mí mismo. Dígale al que está al lado, comienza a morir. A ti. Y que comience a vivir Jesús en tu vida. Esa es la única circunstancia. Esa es la única circunstancia. Pastor, ¿y si yo no muero a mí y no meto a Jesús, qué va a pasar con mi vida? No va a cumplir el propósito. Porque Dios no va a revolver un grano. ¿Usted revolvería un grano con aceite? No. Usted va a hacer que eso esté hecho polvo. Entre más fina la harina, era más costosa. Entre más fina su vida y no hay nada encubierto, más el Espíritu Santo se va a meter. Sino que nosotros en la iglesia y en nuestras vidas hemos metido un poco de nuestro evangelio y no el de Dios. Está bien que alguien se caiga, está bien que haya sanaciones, está bien que haya profecía, pero ¿qué es lo más importante de un ser humano? El proceso. ¿Por qué, pastor? Porque dice, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué dice el Señor?
quítate de aquí porque tú no eres harina. Eso le está diciendo. Eso está diciendo. Y también nos está diciendo a los pastores. Ahí nos está, es clara la palabra. Cuando Dios conoce algo, cuando es una harina. Por eso hay un sedazo. Por eso usted coge la harina, le tiene en un sedazo y va cayendo lo más que fino. ¿Quién es ese sedazo? Jesús. Jesús es esa roca que nos va ¿qué? Alineando. Usted hace algo mal y ¿qué hace el Espíritu Santo? Le dice, por ahí no. Y va a trabajar ¿con qué? Con nuestro carácter. Porque entonces ahí usted tiene que pedirle perdón al hermano, tiene que pedirle perdón al esposo, tiene que pedirle perdón al papá. ¿Y qué dice nuestro ego? Yo no quiero. ¿Y qué dice Jesús? Muere. Dígale, tócale hacia el que está ahí al ladito suyo, que sea familiar. O mujeres entre mujeres, o hombres entre hombres. Estás mucho granito, dígale. Vamos a irnos ahí, amén. Entonces, ¿qué decimos ahí? Dios quiere un cambio en nuestra vida. Dios que está pidiendo a la iglesia que muramos a nosotros mismos. Que llegó el tiempo de que los frutos del Espíritu Santo se vean en nuestra vida. Si alguien se equivoca en la iglesia, lo vamos a ayudar. No lo vamos a juzgar. Si ya anda desobediente en muchas cosas, ya es otra cosa. Una cosa, iglesia, es una oveja. Otra cosa es un lobo o una loba. Son cosas muy diferentes. ¿Cómo yo sé la respuesta? Un ejemplo. Alguien le quedó debiendo a un hermano y ya no pudo pagarle una circunstancia. Es algo que pasa. Pero otra cosa es que le debe al hermano, le debe al otro hermano, le debe al otro hermano, le debe al otro hermano y se voló de la iglesia. ¿Ese qué es? Un lobo. O el hermano que se metió con una hermana, se metió con la otra, se metió con la otra, se metió. ¿Eso qué es? Eso no es una oveja. Eso es un ¡au! O una mujer que se metió con uno, se metió con el otro, terminó con los ujieres. Entonces, ¿qué le digo yo? Eso no está bien. Una cosa es un error, entonces uno los llama, los restaura y tiene que ser ¿en qué? En amor, porque dice en Hebreos que los ¿qué? Los espirituales lo hacen ¿cómo? Espiritualmente. Pero los que no son espirituales, ¿qué hacen? Venga aquí, se equivocó, le vamos todos a caer encima. ¿Es así la palabra? No. Es lo espiritual. Una cosa es un lobo. Señores, no quiere cambiar, ya ejercí las tres cosas. Se lo dije, busqué un testigo, ahora se lo voy a decir ¿a quién? A la congregación. Pero tiene que haber eso. Amén. Vamos a irnos a la última parte que estábamos. Vamos a irnos Segunda de Reyes 4, 38, 44. Todos no estamos exentos de cometer errores. Todos podemos cometer errores. Todos. Y es solamente su misericordia. Nosotros no podemos juzgar, pero debemos mirar que hay que tener misericordia. Ya ese lobito también le tenemos que hablar. Cámbiate en oveja. Busca a Dios. Dios vino por ti. O a esa lobita. Amén. Segunda de Reyes 4, 38, 44. Entiéndame bien, pero es alguien que entró en necedad. A eso se refiere. Alguien que no le importa, que ya no tiene temor del pecado. Porque vemos a David. David fue confrontado. David, ¿qué dijo? Fue confrontado por el profeta. ¿Y qué dijo él? Verdaderamente yo me equivoqué. ¿Cómo es tu vida? ¿Te equivocas? Tú dices, verdaderamente me equivoqué. ¿O eres como Saúl? No me importa, está bien. Pero que el pueblo no mire que yo no estoy con la presencia de Dios. Que no mire que no estamos los dos que somos compis en la iglesia. Eso fue lo que pasó. Él no se arrepintió, Saúl. Por eso Dios terminó con esa profecía. Las profecías, ¿cuándo terminan? Cuando yo no tengo arrepentimiento. Si no tengo, ¿qué? Un dolor de culpa. ¿Cómo yo sé que hay un dolor de culpa y un arrepentimiento? Cuando yo soy confrontado
O cuando el Espíritu Santo me confronta para yo ser esa harina y yo voy y digo, pastor, o ore por mí, me equivoqué. O yo voy donde la persona y le digo, cometí este error contigo. Entonces dice que sale a la luz. ¿Y qué pasa cuando sale a la luz? El pecado es sanado por la sangre de Cristo. Pero si no, ¿qué pasa? No hay una restauración de la persona. Entonces esa persona vive en una cárcel porque no saca su pecado. No para ser juzgado, sino para ser ¿qué? Restaurado. Vamos a irnos a Segunda de Reyes al final. Ya miramos quién es el pan de vida. El que fue molido, el trigo, la harina y luego hecho pan. Por eso cuando usted toma la hostia, ahora sí entiende, porque usted toma la hostia y dice, wow, molido fue verdaderamente. Ahora ya entiende por qué. Vamos a irnos aquí y dice, vamos a irnos al 42. Vino entonces un hombre de Baliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. ¿Cuántos panes? 20 panes de cebada y trigo, nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró 20 panes para 100. Este fue el primer milagro que Dios que hizo. Nos mostró su poder y su gloria. Pero ¿qué quería decirnos ahí? Que esos hombres, esos 100 hombres necesitaban el pan de vida. Y quiere significar que muchos son los que necesitan a Dios. Muchos son los que necesitan a Dios. ¿Sí o no? Pero pocos son los obreros. Ahí está la palabra. Y entonces ahí dice que fueron 20. ¿20 qué significa? ¿Número de qué? De plenitud, cuando se acaba algo. Jacob, ¿qué hizo? Tuvo que luchar 7 años, otros 7 años por sus esposas, y al 6º año, después de eso, fue libre. O sea, 20 es número de libertad. ¿Y el pan qué significa? Que hemos sido molidos por Cristo. Amén. ¿Y 100 qué significa? Número de prueba. Abraham dijo, seré un hombre de 100 años. Ya 100 años uno ya piensa en comer, dormir y amar a Dios. Amén. Pero ya no está pensando en tener hijos, ¿sí o no? Ya no está en ese momento. Era un número de prueba. 100 años y yo podré. Lo mismo pasó con los panes. 100 hombres y podremos. Por eso Dios llama, dice, muchos son los llamados. Y dice que Él los escogen o que Dios los escoge. Dije, yo llamo, dice el Señor. Pero ¿quién escoge? ¿Por qué escoge Jesús? Porque han sido molidos. Dios no va a escoger algo que no ha sido molido. Pastor, pero yo voy en este proceso. Tiene que seguir en ese proceso. De ser molido, ¿por qué? Por su palabra. Amén. Eso pasó en donde? En Génesis 17:17. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Yo pongo acá una canción, tranquilo. No se preocupe. Acá voy a poner una canción. Comience a decirle, Señor, ahora entiendo por qué tú eres el pan de vida. Fuiste molidos para darnos vida. Ahora entiendo que yo como cristiano necesito ser molido, necesito cambiar, necesito dejar de ser un niño espiritual y necesito comenzarme a ser un hombre, una mujer de Dios. Un hombre molido, una mujer molida por tu presencia. Ahora entiendo, Señor, que no me puedo evitar los procesos y que es tu Espíritu Santo el que me ayuda el día que ella esté molido. Tu Espíritu Santo es el que me acompaña en este proceso y no tengo que abandonarlo, pero que yo no puedo mentirle a Dios.
y decirle que estoy molido cuando todavía una parte de mi vida es trigo. Ayúdame, Señor, a llegar a ser esa harina, para que tu Espíritu Santo haga el plan que tiene que hacer. Señor, bendecimos a la iglesia. Te pedimos, Señor, que ellos vayan a otro nivel y sean molidos por tu piedra, Jesús. Que sean molidos para que luego den frutos, como dice tu palabra. Que dejen un legado, Señor, la iglesia Sion y todos los que creemos en ti, Jesús. Dejemos un legado a nuestros hijos y a nuestras familias. Y que cuando vayamos al cielo, Señor, tú no nos digas, estabas mitad de trigo y mitad de harina. Que tú nos digas, verdaderamente tú fuiste un pan para los demás. Verdaderamente tú le diste de comer a aquellos hombres y mujeres que necesitaban la palabra de Dios. Tu vida fue molida tanto que luego con el Espíritu Santo hice un pan para darle de comer. Que yo no me quede en medio proceso y en media harina. Que yo me vuelva ese pan ayudado por el Espíritu Santo para hacer tu obra. Los bendecimos, Señor, declaramos tu bendición sobre el pueblo y sobre los pastores y los líderes y todas las ovejas de Sion, Señor. Te pedimos que los bendigas, Señor, que los ayudes y que tú trabajes en el carácter de ellos y en el de nuestro como pastores. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.